¿Qué pasa, Mix? Vamos con noticias de Valencia en un minuto y pico, el único noticiario que necesitas ver a la semana. Está todo el mundo de vacaciones, apenas hay noticias. Me ha costado la vida sacar el noticiario, pero ¿sabéis qué? Que antes de irse de vacaciones, subidita de sueldo para los asesores del Consell. Recuerda, no es magia, son tus impuestos. Las playas del Mediterráneo llegan a 29 grados. Esto parece una sopa, pero bueno, aún así están petadísimas, como no iban a estar. Se sigue liando en la ciudad y la policía pide poder patrullar de paisano por la zona del Marítimo. Subdelegación de gobierno y delegación de gobierno dicen que de eso nada, que con uniforme, que es mejor prevenir que curar. En la calle Yecla los vecinos denuncian que un bajo ocupado es fuente de insalubridad. Tenemos imágenes de ello. ¿Sabéis por qué? Porque la noticia llegó a través de nosotros. Si tenéis algo que denunciar y no os hacen caso en la prensa, nos lo decís a nosotros y nosotros se lo pasamos a nuestros contactos. Aquí las imágenes. Esta yegua no es mi vieja yegua gris, no es mi vieja yegua gris, no es mi vieja... Muy fuerte, la verdad. Disparidad en los comentarios de la noticia, entre ellos destacan los que decían: ah, no queríais bajos turísticos, queríais bajos libres, pues toma, bajos ocupados. También salen comentarios de otros puntos de la ciudad que están ocupados, entre ellos el chalet de Demetrio Ribes. ¿Sabíais quién era Demetrio Ribes? Pues Demetrio Ribes hizo esto. Nos ha llegado también el vídeo de este turista borracho gritando a las 6 de la mañana: a lo Vilma, ábreme la puerta. Lo que veis al lado es un charco con su meo. ¿Podría ser peor? Bueno, podríamos vivir en Vétera y que la coheta casi acabase quemando tu casa, como les ha pasado a esta gente. Mirad las imágenes. Volvemos a la ciudad de Valencia, donde el Supremo ha tumbado las restricciones a los VTC. El sector del taxi se mosquea, el sector del taxi se va a poner en huelga. ¿Cuándo? ¿Ahora? Ahora no, que hay que llevar a los turistas a Marina Beach y después al aeropuerto. Y así eso, después de vacaciones. Compromís denuncia que los nuevos contenedores aumentan la brecha digital. ¿Veis lo que os digo de que no hay noticias? Pues es que no hay noticias. Mazón sigue sin afeitarse y en nuestra famosa sección ¿hace cuánto que Grechi no se queja del tráfico? Pues ayer se quejó del tráfico a raíz del accidente, bueno, del atropello mortal que hubo en la calle de San Vicente. Y con esto terminamos el noticiario del fin de semana. Espero que estéis pasando unas maravillosas vacaciones si tenéis libre, y si no tenéis libre y estáis muriendo como yo en la ciudad, amigo, un abrazo. Nos vemos en los comentarios. Venga, Mix.